Tú no sirves para nada, mamá. Aquí manda mi esposa. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi propio hijo, mientras señalaba a su suegra con una mezcla de desprecio y vergüenza en los ojos. En ese momento sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Yo, que había dado toda mi vida por él, que me había quedado sin nada para que él tuviera todo, ahora era menos que nada para mi propio hijo. Me llamo Carmen, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo mi hijo me cambió por su suegra y de cómo un documento que guardaba mi difunto esposo cambió todo para siempre. Todo comenzó hace 3 años, cuando quedé viuda. Mi esposo, Roberto, murió de un infarto repentino. Fue devastador. Estábamos casados desde hace 35 años, y aunque nunca fuimos ricos, siempre tuvimos lo suficiente para vivir con dignidad. Roberto trabajaba como contador en una empresa mediana, y yo era maestra de primaria. Vivíamos en una casa modesta en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. No era una mansión, pero era nuestro hogar. Cuando Roberto murió, mi mundo se derrumbó. Pero tenía a mi hijo, Rodrigo. Él tenía 29 años en ese entonces, trabajaba en una empresa de tecnología y era mi razón de vivir. Siempre fue un buen hijo, cariñoso, atento, o al menos eso creía yo. Después de la muerte de su padre, Rodrigo venía a visitarme seguido. Me ayudaba con las cosas de la casa, me acompañaba al mercado, cenábamos juntos los domingos. Yo pensaba que ese lazo entre nosotros era inquebrantable. Pero entonces él conoció a Daniela. Daniela era una mujer de 30 años, alta, delgada, siempre impecablemente vestida. Trabajaba en relaciones públicas para una empresa de lujo. Venía de una familia acomodada de Polanco. Su madre, Mónica, era dueña de varias boutiques exclusivas en la ciudad y su padre era un empresario exitoso, aunque ya fallecido también. Desde el principio noté que Daniela me miraba con cierto desdén. Cuando Rodrigo me la presentó por primera vez, fue en un restaurante elegante. Yo llegué con un vestido sencillo que había comprado en Liverpool. Daniela llegó con un traje de diseñador y un bolso que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Durante la cena apenas me dirigió la palabra. Hablaba solo con Rodrigo, tocándole el brazo constantemente, riendo fuerte, como si yo no existiera. Cuando intenté hacerle preguntas sobre su trabajo o su familia, respondía con monosílabos, sin mirarme a los ojos. Rodrigo parecía embelesado con ella. No notaba, o no quería notar, cómo me trataba. 6 meses después, Rodrigo me anunció que se iban a casar. Me dolió que no me hubiera consultado antes, pero traté de alegrarme por él. Después de todo, era su vida, su decisión. Yo solo quería que fuera feliz. Los preparativos de la boda fueron una pesadilla. Daniela y su madre, Mónica, se encargaron de todo. Yo prácticamente no tuve voz ni voto. Cuando sugería alguna idea, Mónica me miraba como si hubiera dicho la mayor barbaridad del mundo. «Carmen, querida», me decía con una sonrisa falsa, «esto es una boda de alto nivel. No podemos tener mariachis y tamales como en las bodas de pueblo. Esto requiere elegancia y buen gusto». Me sentí humillada, pero me tragué el orgullo. No quería arruinar el día de mi hijo. El día de la boda fue uno de los peores de mi vida. La ceremonia se llevó a cabo en una hacienda lujosa en las afueras de la ciudad. Todo era dorado, blanco, flores importadas, meseros con guantes blancos. Yo me sentía fuera de lugar con mi vestido modesto. Pero lo peor fue durante la recepción. Mónica organizó la mesa principal de tal manera que yo quedé relegada a una mesa lateral, lejos de mi hijo. En la mesa principal estaban Rodrigo, Daniela, Mónica y algunos familiares y amigos cercanos de la familia de Daniela. Yo estaba sentada con tíos lejanos que apenas conocía. Cuando me di cuenta, me acerqué a Rodrigo para preguntarle si había algún error. «Hijo, ¿por qué no estoy en la mesa principal contigo?», le pregunté con voz temblorosa. Rodrigo me miró incómodo. Daniela, que estaba a su lado, soltó una risita. «Carmen», intervino Mónica con esa voz condescendiente que tanto odiaba. «La mesa principal es para la familia inmediata de los novios. Tú estás perfectamente ubicada donde estás». «Pero yo soy la madre del novio»,
respondí, sintiendo las lágrimas quemándome en los ojos. «Ay, Carmen, no hagas un drama», dijo Mónica con fastidio. «La gente sencilla siempre hace estas escenas en eventos de clase. Por favor, no arruines el día de mi hija». Me quedé paralizada. Miré a Rodrigo esperando que me defendiera, que dijera algo, pero él solo bajó la mirada y murmuró: «Mamá, por favor, no hagas problemas. Todo está bien así». Sentí como si me hubieran abofeteado. Regresé a mi mesa con las piernas temblando y las lágrimas cayendo por mis mejillas. Pasé el resto de la boda tratando de sonreír, pero por dentro estaba destrozada. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa vacía, lloré como no lloraba desde la muerte de Roberto. Mi hijo me había elegido a ella, a su nueva familia, y yo ya no importaba. Antes de seguir con mi historia, dime en los comentarios si alguna vez te has sentido rechazada por tu propia familia, porque lo que vino después fue aún peor. Después de la boda, Rodrigo y Daniela se mudaron a una mansión en Lomas de Chapultepec que Mónica les había comprado como regalo de bodas. Era una casa enorme, con jardín, alberca, 3 pisos, un mundo completamente diferente al mío. Los primeros meses traté de mantener el contacto con mi hijo. Lo llamaba cada 2 o 3 días, le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, pero las conversaciones eran cada vez más frías, más cortas. «Mamá, estoy ocupado. Hablamos luego», me decía siempre. «¿Puedo ir a visitarte este domingo?», le preguntaba con esperanza. «Mejor te aviso yo, ¿sí? Daniela tiene muchas cosas planeadas y no sé si sea buen momento». Ese momento nunca llegaba. Pasaron 2 meses sin que pudiera ver a mi hijo. Finalmente reuní el valor y me presenté en su casa sin avisar, un sábado por la tarde. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Daniela abrió la puerta. Llevaba ropa deportiva de marca y tenía una mascarilla facial puesta. Me miró con fastidio evidente. «Carmen, ¿qué haces aquí?», preguntó sin siquiera saludar. «Vine a ver a Rodrigo. Hace mucho que no lo veo y...» «Debiste avisar antes. No recibimos visitas sin previo aviso», me interrumpió. «Pero soy su madre. Pensé que...» «Justamente por eso deberías entender que mi esposo y yo tenemos una vida privada. No puedes llegar así como así». En ese momento Rodrigo apareció detrás de ella. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con tono cansado. «Hijo, solo quería verte. Han pasado 2 meses y...» «Mamá, debiste llamar antes, estamos ocupados», dijo con frialdad. «Rodrigo, solo quiero pasar un rato contigo, soy tu madre». Daniela bufó y puso los ojos en blanco. «Carmen, mira, no es por ser mala onda, pero esta casa tiene un cierto nivel. No estamos acostumbrados a recibir gente que llega así, sin avisar, sin preparación». «¿Preparación?», repetí sin entender. «Sí, ya sabes, gente educada avisa antes, viene presentable, trae algo, no sé, unas flores, un vino, no llega con las manos vacías y con esa ropa». Miré mi ropa. Llevaba unos jeans limpios y una blusa sencilla. Nada del otro mundo, pero tampoco había nada malo con mi atuendo. «Daniela, estás siendo muy grosera», dije, sintiendo la indignación subir por mi garganta. «No, Carmen, estoy siendo honesta. Mira, tú vienes de un mundo diferente al nuestro. No tienes el nivel para frecuentar esta casa. Es mejor que lo entiendas ahora». Me quedé sin palabras. Miré a Rodrigo esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él solo suspiró y dijo: «Mamá, mejor vete, hablamos luego». Y cerró la puerta. Me quedé ahí parada, en la entrada de esa mansión, sintiendo que el mundo se me caía encima. Mi hijo me había cerrado la puerta en la cara, literalmente. Caminé hacia mi coche con las lágrimas nublándome la vista. Arranqué y manejé sin rumbo por un rato tratando de procesar lo que acababa de pasar. Los meses siguientes fueron un infierno. Rodrigo dejó de contestar mis llamadas. Cuando lo hacía, era seco, apurado, como si hablar conmigo fuera una obligación pesada. Ya no venía a visitarme, ya no me invitaba a nada.
Empecé a sentir una soledad que nunca había sentido, ni siquiera cuando Roberto murió, porque cuando enviudé tenía a mi hijo, pero ahora estaba completamente sola. Mis amigas trataban de animarme. Mi hermana, Lucía, me decía que le diera tiempo, que Rodrigo estaba en la etapa de recién casado y que pronto todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo yo sabía que algo había cambiado para siempre. Una noche, mientras cenaba sola en mi cocina, me puse a llorar desconsoladamente. Miré la foto de Roberto que tenía en la sala y le hablé como si pudiera escucharme. «Roberto, ¿qué hice mal? ¿Por qué nuestro hijo me trata así? Di toda mi vida por él, todo, y ahora me trata como si fuera basura». Por supuesto, no hubo respuesta, solo el silencio de mi casa vacía. Pasaron 6 meses más. En ese tiempo, vi a Rodrigo solo 3 veces, y siempre fue incómodo, frío, distante. Daniela ni siquiera me dirigía la palabra cuando estaba presente. Pero entonces, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Mónica, la suegra de Rodrigo. «Carmen, habla Mónica», dijo con esa voz dulce y falsa que tanto me irritaba. «Quiero invitarte a un jantar en mi casa. Será una reunión familiar. Creo que es importante que convivamos más, ¿no crees?». Me sorprendió. Después de todo lo que había pasado, ¿ahora me invitaba a su casa? «¿Rodrigo va a estar?», pregunté. «Por supuesto, él y Daniela, y otros familiares. Será una noche agradable». Acepté, con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Quizás, pensé, esto era una oportunidad para reconstruir mi relación con mi hijo. No tenía idea de la humillación que me esperaba. El sábado siguiente me arreglé lo mejor que pude para ir a la casa de Mónica. Me puse un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Me maquillé con cuidado y até mi cabello en un moño elegante. Quería causar una buena impresión, demostrar que yo también podía estar a la altura. La casa de Mónica estaba en Bosques de las Lomas, una zona exclusiva de la ciudad. Era una residencia inmensa, con rejas altas, jardines perfectamente cuidados y una entrada con fuente. Cuando toqué el timbre, un empleado me abrió y me guió hasta la sala principal. Ahí estaban todos: Mónica, Daniela, Rodrigo, la hermana de Daniela con su esposo y algunos otros familiares que no conocía. Todos vestidos impecablemente, con copas de vino en la mano, riendo y conversando. Cuando entré, las conversaciones se detuvieron por un momento. Todos me miraron de arriba a abajo. Mónica fue la primera en hablar. «Carmen, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa. Estás en confianza», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me senté en un sillón apartado. Rodrigo me saludó con un beso en la mejilla, pero fue mecánico, sin afecto. Daniela ni siquiera volteó a verme. La cena transcurrió en un ambiente incómodo. Yo trataba de participar en las conversaciones, pero cada vez que decía algo, Mónica o Daniela hacían algún comentario condescendiente o simplemente me ignoraban. En un momento, Mónica estaba hablando sobre un viaje que había hecho a Europa. Fue maravilloso. París, Milán, Barcelona. Por supuesto, solo nos hospedamos en hoteles 5 estrellas. No soporto los lugares comunes, dijo con aires de grandeza. Yo fui a Acapulco el año pasado, comenté tratando de aportar algo a la conversación. Fue muy bonito. Mónica soltó una risita. «Ay, Carmen, Acapulco, qué pintoresco. Supongo que para alguien de tu nivel es lo más parecido a unas vacaciones de verdad». Todos rieron. Sentí la sangre subiéndome a la cara, pero me tragué la humillación. Luego vino la cena. Todos pasamos al comedor, una habitación elegantísima con una mesa larguísima de madera oscura, candelabros de plata y vajilla fina. Yo me senté en una silla y esperé a que sirvieran la comida. Pero entonces Mónica me miró con una sonrisa extraña. «Carmen, querida, ¿podrías ayudarme a traer algunas cosas de la cocina? Es que la empleada está ocupada con la comida».
Me extrañó, pero no quise ser descortés. Claro, dije, levantándome. Fui con ella a la cocina. Ahí había una mujer mayor, la cocinera, terminando de preparar los platillos. «Carmen, trae esa fuente de entrada y llévala a la mesa», me ordenó Mónica. Tomé la fuente y la llevé al comedor. Todos ya estaban sentados, esperando. Coloqué la fuente en el centro de la mesa y me dispuse a sentarme de nuevo. «Carmen, también hace falta el pan. ¿Puedes traerlo?», dijo Daniela sin siquiera mirarme. Regresé a la cocina y traje el pan. Luego me pidieron que trajera más vino. Después que sirviera el agua en las copas. Después que trajera las servilletas que faltaban. Me di cuenta de lo que estaba pasando. Me estaban usando como empleada. Miré a Rodrigo, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él estaba concentrado en su plato, evitando mi mirada. Durante toda la cena me la pasé de pie, sirviendo, trayendo cosas, limpiando lo que se derramaba. Nunca me ofrecieron sentarme a comer con ellos, ni siquiera me ofrecieron un plato. Cuando todos terminaron de cenar, Mónica me dijo con esa voz dulce y venenosa: «Carmen, ¿podrías ayudarnos a levantar los platos y lavar la vajilla? Es que la cocinera ya se fue y no queremos dejar todo sucio». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Miré a todas esas personas que me miraban con desprecio, como si yo fuera inferior, como si mi única función fuera servirles. Y miré a mi hijo, que seguía sin decir nada. «No», dije con voz temblorosa. «¿Cómo?», preguntó Mónica sorprendida. «Que no voy a lavar los platos. No soy su empleada. Soy la madre de Rodrigo y merezco respeto». Mónica soltó una carcajada cruel. «¿Respeto? Carmen, viniste a mi casa. Aquí se hacen las cosas como yo digo. Si no te gusta, la puerta está ahí». Miré a Rodrigo con lágrimas en los ojos. «¿No vas a decir nada, hijo? ¿Vas a dejar que me traten así?». Rodrigo suspiró con fastidio. «Mamá, no hagas un drama. Solo te pidieron que ayudaras un poco». «Me pidieron que fuera su sirvienta», dije con voz quebrada. «Ay, por Dios, qué exagerada eres», dijo Daniela con desdén. «Ya vete si tanto te molesta». Me levanté con las piernas temblando. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo, nadie me despidió. Salí de esa casa llorando, sintiendo que había perdido a mi hijo para siempre. Si quieres escuchar más historias como la mía, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final, porque lo que pasó después fue aún más doloroso, pero también fue el momento en que todo cambió. Después de esa humillante cena en casa de Mónica, decidí que no iba a buscar más a Rodrigo. Si él quería verme, tendría que ser él quien diera el primer paso. Pero las semanas pasaron y mi teléfono nunca sonó. Mientras tanto, mi casa empezó a tener problemas. Una tarde, noté que en el techo de mi recámara había una mancha de humedad que crecía cada día. Llamé a un plomero para que revisara y me dio malas noticias. «Señora Carmen, tiene una filtración seria en las tuberías del segundo piso. Esto va a requerir romper parte del techo, cambiar la tubería y volver a sellar todo. Le va a salir como en unos 50,000 pesos mínimo». 50,000 pesos. Era una cantidad enorme para mí. Con mi pensión de maestra, apenas me alcanzaba para lo básico. No tenía ahorros suficientes para pagar una reparación así. Pensé en pedir un préstamo al banco, pero con mi edad y sin un ingreso estable, sabía que sería difícil. Pensé en pedirle ayuda a mi hermana Lucía, pero ella también tenía sus propios problemas económicos. Al final, aunque me doliera, decidí llamar a Rodrigo. Después de todo, él tenía un buen trabajo, vivía en una mansión. Seguramente podría prestarme el dinero y yo se lo devolvería poco a poco. Lo llamé un martes por la tarde. Contestó al tercer timbrazo. «¿Mamá? ¿Qué pasa?». Su voz sonaba impaciente. «Hijo, necesito hablar contigo. Tengo un problema en la casa y...». «¿Otra vez con lo de la casa? Mamá, ya te dije que no tengo tiempo para estar resolviendo tus problemas».
Rodrigo, por favor, escúchame. Tengo una filtración grave y necesito hacer reparaciones. Son como 50,000 pesos y yo no tengo ese dinero. Pensé que tal vez tú podrías prestarme y yo... ¿50,000 pesos? Mamá, ¿estás loca? No tengo ese dinero para andar regalándolo. No te lo estoy pidiendo regalado, Rodrigo. Es un préstamo. Te lo devuelvo poco a poco. Escuché que suspiraba del otro lado de la línea. Mira, no es solo el dinero, mamá. Es que esa casa ya está muy vieja. Ya deberías venderla y mudarte a algo más pequeño, más fácil de mantener. O no sé, buscar una casa de asistencia o algo así. ¿Una casa de asistencia? Rodrigo, tengo 58 años. No soy una anciana incapaz. Bueno, pero tampoco puedes mantener esa casa tú sola. Mira, déjame hablar con Daniela y con Mónica. Ellas saben de estas cosas. Luego te aviso. Colgó sin siquiera despedirse. 2 días después, Rodrigo apareció en mi casa, pero no venía solo. Traía a Daniela y, para mi sorpresa, también a Mónica. Abrí la puerta con desconfianza. «Hijo, ¿qué hacen ellas aquí?», pregunté. «Mamá, déjanos pasar. Vinimos a ver lo de la filtración», dijo Rodrigo, entrando sin esperar mi respuesta. Las 3 entraron a mi casa como si fuera de ellas. Mónica y Daniela miraban todo con expresiones de asco evidente. «Dios mío, Carmen, ¿cómo puedes vivir en este lugar?», dijo Mónica arrugando la nariz. «Huele a humedad y está todo tan antiguo». «Es mi hogar», dije con dignidad. «Es la casa que compartí con mi esposo durante 30 años». «Pues ya se nota», dijo Daniela con sarcasmo. «Esto parece museo de los años 80». Rodrigo subió a ver la filtración. Mónica y Daniela se quedaron en la sala, sentadas en el borde del sofá como si les diera asco tocarlo. «Carmen, de verdad, esto es un chiqueiro», dijo Mónica. «No entiendo cómo pretendes que Rodrigo te dé dinero para arreglar este lugar. Es como tirar el dinero a la basura». «Esta casa vale mucho para mí», dije tratando de mantener la calma. «Sentimentalismos», dijo Daniela con desdén. «Lo que tienes que hacer es vender esto, irte a un departamento chiquito y dejar de ser una carga para tu hijo». ¿Una carga? Yo nunca he sido una carga para nadie. Trabajé toda mi vida, pagué esta casa con el sudor de mi frente y la de mi esposo. «Pues no se nota», dijo Mónica mirando alrededor con desprecio. En ese momento, Rodrigo bajó. «Mamá, eso de arriba está muy mal. Va a costar mucho arreglarlo. Honestamente, no creo que valga la pena». «Rodrigo, solo necesito que me prestes el dinero. Yo te lo...» «No, mamá. No te voy a prestar el dinero». Me quedé helada. ¿Qué? «Lo que oíste. No voy a malgastar mi dinero en esta casa. Lo mejor es que la vendas y te mudes a algo más adecuado para ti». «Rodrigo, esta es mi casa. Es el único lugar que tengo. Es mi hogar». «Pues tu hogar se está cayendo a pedazos», dijo con frialdad. «¿Y qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir?» Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos. «No sé, mamá. Eso es tu problema, no mío». No podía creer lo que estaba escuchando. «Rodrigo, soy tu madre. Te crié, te di todo. ¿Así me pagas?». Mónica soltó una risita cruel. «Ay, Carmen, siempre con el mismo discurso. Soy tu madre, te di todo. Pues sí, hiciste lo que se suponía que debías hacer. ¿No te hace especial?». «Exacto», dijo Daniela. «Además, Rodrigo ahora tiene una nueva familia. Una familia que sí tiene algo que ofrecerle, no solo problemas y necesidades». Me volteé hacia mi hijo, esperando que las pusiera en su lugar, que me defendiera, pero él solo miraba al piso. «Rodrigo, por favor, dime algo», supliqué. Levantó la mirada y lo que vi en sus ojos me partió el corazón. Había frialdad, indiferencia, incluso vergüenza. «Mamá», dijo con voz dura, «la verdad es que tú no sirves para nada». El mundo se detuvo. «¿Qué dijiste?», pregunté con voz temblorosa. «Lo que oíste. Tú no sirves para nada, mamá. Aquí manda mi esposa», dijo señalando a Mónica con un gesto despectivo. Me quedé paralizada, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «Rodrigo», susurré. «Mira, mamá,
Yo ya tengo mi vida, y en mi vida las decisiones las toma mi esposa y su familia, que son gente exitosa, gente con futuro. Tú solo eres una carga del pasado. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. ¿Cómo puedes decirme eso? Soy tu madre, te di la vida. Y yo te doy las gracias, pero eso no significa que tenga que cargar contigo para siempre. Cada quien con su vida, mamá. Mónica y Daniela sonreían satisfechas. Bueno, Carmen, creo que ya quedó todo claro, dijo Mónica levantándose. Rodrigo no va a darte dinero, y francamente ya es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Ya estás muy grande para seguir dependiendo de tu hijo. Yo no dependo de nadie, dije con la poca dignidad que me quedaba. Solo le pedí ayuda a mi hijo porque pensé que podía contar con él, pero veo que me equivoqué. Te equivocaste hace mucho tiempo, Carmen, dijo Daniela con crueldad. Creíste que Rodrigo iba a ser tu bastón para siempre, pero ahora él tiene algo mejor. Tiene una familia de verdad, una familia con clase. Los tres se dirigieron a la puerta. Rodrigo ni siquiera volteó a verme. Cuando se fueron, me derrumbé en el sofá y lloré como nunca había llorado en mi vida. Sentía que me habían arrancado el corazón del pecho. Mi hijo, el niño que había cargado en mi vientre, al que había dado el pecho, al que había desvelado cuando estaba enfermo, al que había pagado sus estudios trabajando doble turno, ese hijo me había dicho que yo no servía para nada. Esa noche no pude dormir. Me la pasé llorando, mirando las fotos de Rodrigo cuando era niño, preguntándome en qué momento lo había perdido. Pero entonces, en medio de mi dolor, algo dentro de mí se encendió, una rabia profunda, un deseo de dignidad que creía perdido. No iba a dejar que me trataran así, no más. Los días que siguieron a esa terrible humillación fueron los más oscuros de mi vida. Apenas comía, apenas dormía. Me la pasaba encerrada en mi casa, llorando, sintiendo que mi vida había perdido todo sentido. Pero una tarde, mientras limpiaba el closet de mi recámara tratando de distraerme, encontré una caja de madera que Roberto guardaba en la parte más alta. Era una caja que él siempre mantenía cerrada con llave. Yo sabía que ahí guardaba documentos importantes, pero nunca me había interesado revisarla mientras él vivía. Ahora que estaba sola y desesperada, pensé que tal vez ahí encontraría alguna póliza de seguro olvidada o algún documento que me pudiera ayudar con mi situación. Busqué la llave en el joyero de Roberto y abrí la caja. Dentro había varios sobres manila, algunos papeles amarillentos, fotos viejas. Empecé a revisar todo con cuidado. En uno de los sobres encontré escrituras de la casa. En otro encontré documentos del seguro de vida que Roberto me había dejado y que ya había cobrado hace años. Pero entonces, en el fondo de la caja, encontré un sobre grueso con una etiqueta que decía: terreno, documentos importantes. ¿Terreno? ¿Qué terreno? Con las manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una escritura de un terreno comercial ubicado en la colonia Roma Norte, en pleno centro de la Ciudad de México. El terreno estaba a nombre de Carmen Rodríguez, viuda de Mendoza, a mi nombre. No entendía. Roberto nunca me había hablado de ningún terreno. Seguí revisando los documentos. Había facturas del pago del predial de ese terreno de los últimos años. Roberto lo había estado pagando religiosamente. Había también unas cartas de una inmobiliaria que ofrecía comprar el terreno por cantidades bastante altas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Seguí buscando y encontré un documento notarial fechado 2 meses antes de la muerte de Roberto. Era un testamento. Con las manos temblando, empecé a leerlo. Yo, Roberto Mendoza Martínez, en pleno uso de mis facultades, declaro lo siguiente.
Dejo a mi amada esposa Carmen Rodríguez el terreno ubicado en Avenida Álvaro Obregón, número 254, Colonia Roma Norte, el cual está registrado a su nombre desde hace 15 años. Dicho terreno fue comprado con ahorros personales y es de su completa propiedad. En cuanto a mi único hijo, Rodrigo Mendoza Rodríguez, le heredo la cantidad de 2 millones de pesos depositados en una cuenta bancaria, con la condición de que cuide y trate con dignidad y respeto a su madre, Carmen Rodríguez, por el resto de su vida. Si mi hijo incumple esta condición, es decir, si abandona, maltrata, humilla o deja en desamparo a mi esposa, automáticamente quedará excluido de cualquier herencia y los 2 millones de pesos pasarán a formar parte del patrimonio de Carmen. Esta cláusula es irrevocable y será ejecutada por el notario público que firma este documento. Me quedé sin respiración. Roberto me había dejado un terreno y había protegido mi dignidad con esa cláusula en el testamento. Con las manos todavía temblando, busqué en internet el valor actual de los terrenos en la Roma Norte. Lo que vi me dejó helada. Esa zona se había convertido en una de las más cotizadas de toda la ciudad. Los terrenos comerciales ahí valían fortunas. Hice algunos cálculos aproximados basándome en los precios que vi en internet y me di cuenta de que mi terreno podía valer entre 15 y 20 millones de pesos. No podía creerlo. Yo, que me sentía pobre y abandonada, tenía en mis manos un documento que me hacía millonaria. Pero había más: la cláusula del testamento. Rodrigo había heredado 2 millones de pesos con la condición de tratarme con dignidad. Y claramente él había violado esa condición. Me senté en el borde de mi cama, con los documentos esparcidos alrededor, y por primera vez en semanas, una sonrisa apareció en mi rostro. Roberto me había cuidado incluso después de muerto. Me había dejado los medios para defenderme, para no depender de nadie. Y sobre todo, me había dejado una manera de hacerle ver a Rodrigo que había cometido el peor error de su vida. Pero no iba a actuar impulsivamente. Necesitaba estar segura. Necesitaba entender bien toda la situación legal. Al día siguiente, busqué en internet un buen abogado especializado en herencias y bienes raíces. Encontré uno con excelentes referencias, el licenciado Arturo Gómez, con oficina en Polanco. Pedí una cita y fui a verlo esa misma semana. Le llevé todos los documentos que había encontrado. El licenciado Gómez revisó todo con cuidado, tomándose su tiempo con cada papel. «Señora Carmen», me dijo finalmente, «esto es un caso muy interesante. Primero, el terreno. Efectivamente está a su nombre y está completamente libre de gravámenes. Es suyo legalmente». «¿Y cuánto podría valer?», pregunté ansiosa. «Bueno, tendría que hacer un avalúo formal, pero por la ubicación y las características que veo aquí, estamos hablando de un valor mínimo de 15 millones de pesos, posiblemente hasta 18 o 20 millones. Sentí que me faltaba el aire. ¿20 millones? Sí, señora. Esa zona está en pleno boom inmobiliario. Hay mucha demanda de terrenos comerciales ahí. ¿Y el testamento?, pregunté. ¿La cláusula sobre mi hijo? El licenciado volvió a leer el documento. Esta cláusula es perfectamente válida. Su esposo estableció una condición para que su hijo recibiera la herencia: tratarla con dignidad y cuidarla. Si hay pruebas de que su hijo la ha maltratado, humillado o abandonado, entonces él pierde automáticamente su derecho a esos 2 millones de pesos, que pasarían a usted. ¿Y cómo se prueba eso?, pregunté. Bueno, necesitaríamos testimonios, grabaciones, mensajes, cualquier evidencia de maltrato. ¿Tiene algo de eso? Pensé en todas las humillaciones que había sufrido. En el día de la boda, en la cena en casa de Mónica, en la última vez que vinieron a mi casa. «Tengo testigos», dije, «y tengo pruebas. Mensajes de texto, llamadas sin responder, fechas y lugares donde me humillaron». El licenciado asintió con una sonrisa. «Entonces, tenemos un caso muy sólido. Podemos proceder de 2 maneras. 1, ejecutar la cláusula del testamento y reclamar esos 2 millones.
2. Simplemente ignorar el testamento y concentrarnos en su patrimonio propio, el terreno, y hacer su vida sin necesidad de involucrar a su hijo. ¿Cuál me recomienda?, pregunté. Depende de lo que usted quiera lograr, señora Carmen. Si lo que busca es justicia, venganza, hacerle ver a su hijo el error que cometió, entonces ejecutar la cláusula del testamento tiene un fuerte impacto simbólico. Pero si lo que busca es simplemente vivir tranquila y alejarse de esa situación tóxica, entonces olvídese del testamento y concéntrese en su terreno. Lo pensé por un momento. Quiero ambas cosas, dije finalmente. Quiero mi dignidad de vuelta y quiero que mi hijo sepa que cometió el peor error de su vida. El licenciado sonrió. Entonces vamos a hacer esto. Primero vamos a poner en venta ese terreno. Tengo contactos en el sector inmobiliario que están buscando exactamente este tipo de propiedades. Podríamos tener ofertas serias en menos de un mes. Segundo, vamos a preparar toda la documentación legal para ejecutar la cláusula del testamento. Y tercero, vamos a esperar el momento perfecto para presentar todo esto. ¿El momento perfecto?, pregunté. Sí, señora Carmen, estas cosas tienen más impacto cuando se hacen de manera pública, cuando la otra parte no lo espera. ¿No le gustaría que su hijo, su nuera y esa suegra que tanto la han humillado se enteraran de esto frente a toda su familia y amigos? Una sonrisa maliciosa apareció en mi rostro. Me encantaría. Entonces déjemelo a mí. Vamos a preparar todo y cuando llegue el momento indicado le avisaré. Salí de esa oficina sintiéndome completamente diferente. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control de mi vida. Ya no era la pobre viuda abandonada. Ahora era una mujer con medios, con dignidad, con poder. Y lo mejor de todo, Rodrigo, Daniela y Mónica no tenían ni idea de lo que les esperaba. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías perdonado a tu hijo o le habrías dado su merecido? Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. El licenciado Gómez se movió rápido con lo del terreno. Contrató a un perito evaluador que confirmó que la propiedad valía entre 18 y 20 millones de pesos, dependiendo del comprador. En menos de 3 semanas empezaron a llegar ofertas. Desarrolladores inmobiliarios, empresas comerciales, inversionistas. Todos querían ese terreno en la Roma Norte. Yo me sentía en un sueño. De pronto, de ser una viuda pobre y abandonada, tenía múltiples empresas peleándose por darme millones de pesos. Finalmente, acepté una oferta de 18.500.000 pesos de una empresa que quería construir un edificio de oficinas corporativas. El licenciado Gómez me ayudó con todos los trámites legales, y en 6 semanas, el dinero estaba depositado en mi cuenta bancaria. 18.500.000 pesos. Nunca en mi vida había visto tanto dinero. Ni siquiera había imaginado tener esa cantidad. Lo primero que hice fue arreglar la filtración de mi casa. Contraté a los mejores albañiles y en 2 semanas mi casa estaba como nueva. Incluso aproveché para remodelar la cocina y el baño, que lo necesitaban urgentemente. Pero no le dije nada a Rodrigo. Él seguía sin llamarme, sin visitarme, viviendo en su burbuja de lujos con Daniela y Mónica. No tenía ni idea de lo que había pasado. Un día, mientras tomaba café en mi cocina recién remodelada, mi hermana Lucía vino a visitarme. Casi se cae de espaldas cuando vio los cambios. «Carmen, ¿qué hiciste? Tu casa se ve hermosa. ¿De dónde sacaste dinero para esto?», preguntó asombrada. Le conté todo. Lo del terreno, el testamento, la venta, los millones. Lucía se quedó con la boca abierta. «No puedo creerlo. Roberto era un zorro. Nunca dijo nada de ese terreno». «Lo compró hace años, cuando esa zona todavía no valía mucho. Lo puso a mi nombre y lo mantuvo en secreto, pagando el predial cada año sin decirme. Creo que quería que fuera una sorpresa para cuando él muriera, una forma de asegurarse de que yo estaría bien». ¿Y la cláusula del testamento?, dijo Lucía con una sonrisa pícara.
Roberto sabía que Rodrigo podría ser influenciado por una mala mujer. Sí, conocía a su hijo mejor de lo que yo pensaba. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Lucía. Voy a esperar el momento perfecto para revelar todo. El licenciado Gómez me aconsejó que lo hiciera de forma pública, para que duela más. Ay, hermanita, me encanta esta nueva versión tuya. Ya era hora de que te defendieras. Mientras tanto, sin que yo lo supiera, Rodrigo, Daniela y Mónica estaban planeando algo horrible. Un día recibí una llamada de una trabajadora social del gobierno. ¿Señora Carmen Rodríguez?, preguntó la voz del otro lado. Sí, soy yo. Habla la licenciada Patricia Morales, del Departamento de Atención a Adultos Mayores. Su hijo, el señor Rodrigo Mendoza, nos contactó hace unos días preocupado por su bienestar. ¿Preocupado? ¿Rodrigo? No podía creer lo que escuchaba. Sí, señora. Él nos comentó que usted vive sola, que tiene problemas de salud y que la casa donde vive está en malas condiciones. Nos pidió información sobre asilos y casas de asistencia para adultos mayores. Sentí que la sangre me hervía. Licenciada, yo tengo 58 años, estoy perfectamente sana y mi casa está en excelentes condiciones. No necesito ningún asilo. Oh, bueno, eso es bueno saberlo. Es solo que su hijo parecía muy preocupado. Dijo que usted a veces se confunde, que no puede cuidarse sola. Mi hijo está mintiendo, dije con firmeza. No sé qué pretende, pero yo no necesito ningún tipo de asistencia. Entiendo, señora. Solo queríamos verificar la situación. Si usted está bien y no necesita ayuda, entonces cerraremos el caso. Colgué el teléfono temblando de rabia. Rodrigo estaba tratando de internarme en un asilo. Quería deshacerse de mí por completo. Llamé inmediatamente al licenciado Gómez y le conté lo que había pasado. Esto es perfecto, señora Carmen, dijo el abogado. ¿Perfecto? Mi hijo quiere meterme en un asilo. Exacto. Y eso es una prueba más de maltrato y abandono. Esto fortalece muchísimo nuestro caso para ejecutar la cláusula del testamento. Su hijo no solo la ha humillado emocionalmente, ahora está tratando de declararla incapaz para deshacerse de usted. Esto es oro legal. Tenía razón. Rodrigo me estaba dando más munición para lo que venía. Licenciado, le dije, creo que ya es momento de actuar. ¿Cuándo podemos hacer esto? Déjeme investigar un poco. Necesitamos el momento perfecto, algo público donde ellos estén relajados, confiados. Ahí es cuando más duele. Una semana después, el licenciado me llamó emocionado. Señora Carmen, encontré el momento perfecto. ¿Sabe qué va a haber la próxima semana? No, ¿qué? Una fiesta de cumpleaños. La suegra de su hijo, Mónica, cumple 60 años y según mis fuentes, va a ser una fiesta enorme en un salón de eventos de lujo. Va a invitar a toda su familia, amigos, socios de negocio, un evento de alto perfil. ¿Y cómo sabe todo eso? Tengo mis contactos, dijo con una risa. ¿Y sabe qué es lo mejor? Su hijo le va a mandar una invitación a usted. ¿A mí? ¿Por qué me invitarían después de todo lo que ha pasado? Porque quieren humillarla una vez más, señora Carmen. Según lo que averigüé, planean anunciar públicamente en esa fiesta que usted va a ser internada en un asilo. Quieren hacerlo ver como un acto de caridad de parte de ellos, como si fueran los buenos de la historia. Sentí náuseas. Son unos monstruos. Sí, lo son, pero aquí está el plan. Usted va a ir a esa fiesta, va a dejar que ellos hagan su anuncio y cuando lo hagan, justo en ese momento, usted va a sacar los documentos que tengo preparados y va a revelar todo. El terreno, la venta, los millones y la cláusula del testamento que deshereda a su hijo. Imagínese sus caras. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Me gusta ese plan. Yo estaré ahí con usted, como su abogado. Voy a llevar todos los documentos certificados,
copias para repartir si es necesario, va a ser un momento que nunca olvidarán. Tal como predijo el licenciado, 3 días después recibí una invitación formal para la fiesta de cumpleaños de Mónica. La invitación era elegante, con letras doradas en papel grueso. Decía: Mónica Sánchez de Elizondo tiene el honor de invitarla a la celebración de sus 60 años de vida. Viernes 15 de marzo, 8 p.m. Salón de Eventos La Hacienda, Lomas de Chapultepec. Etiqueta formal. Al final había una nota escrita a mano con letra de Daniela. Carmen, esperamos que puedas asistir. Hay un anuncio importante que queremos hacer esa noche, relacionado contigo. No faltes. Sentí una mezcla de rabia y emoción. Ellos creían que me iban a humillar una vez más. No tenían idea de la sorpresa que les esperaba. Los días previos a la fiesta me preparé meticulosamente. Fui a las mejores boutiques de la ciudad y me compré un vestido de noche elegantísimo, negro, entallado, de diseñador. Me corté y tiñí el cabello en el mejor salón de belleza que encontré. Me hice manicure, pedicure, maquillaje profesional. Cuando me vi al espejo el día de la fiesta, no me reconocí. Parecía una mujer diferente. Ya no era la viuda humillada y abandonada. Era una mujer poderosa, segura, lista para recuperar su dignidad. El licenciado Gómez pasó por mí a mi casa en su auto. Traía un portafolio de piel con todos los documentos que necesitábamos. «Está espectacular, señora Carmen», me dijo con una sonrisa. «Van a quedarse con la boca abierta». «Eso espero», respondí. Mientras manejaba hacia el salón de eventos, me temblaban las manos de nervios, pero también sentía una fuerza interior que nunca había sentido. Esta noche iba a ser la noche de mi justicia. El salón de eventos La Hacienda era un lugar impresionante. Una casona estilo colonial restaurada, con jardines iluminados, fuentes, música en vivo. Todo gritaba lujo y exclusividad. Cuando el licenciado Gómez y yo llegamos, había un valet parking que recibía los autos. Coches importados de lujo estacionados por todos lados. Mercedes, BMWs, Porsches. Una orquesta tocando música suave. Arreglos florales gigantescos. Todo era de un nivel que yo nunca había visto. Mónica estaba en el centro del salón, rodeada de invitados que la felicitaban. Llevaba un vestido de lentejuelas plateado que debió costar una fortuna. Se veía radiante, sonriendo, recibiendo regalos y abrazos. Cuando me vio entrar, su sonrisa se congeló por un segundo. Luego recuperó la compostura y se acercó a mí con esa sonrisa falsa que tan bien conocía. «Carmen, qué bueno que viniste», dijo mirándome de arriba a abajo con sorpresa mal disimulada. Claramente no esperaba verme tan arreglada. «Gracias por la invitación, Mónica. Feliz cumpleaños», dije con toda la dignidad que pude reunir. «Veo que viniste acompañada», dijo mirando al licenciado Gómez con desconfianza. «Él es el licenciado Arturo Gómez, mi abogado», presenté. «¿Tu abogado?», la sonrisa de Mónica vaciló. «¿Para qué necesitas un abogado en mi fiesta?». «Solo es un acompañante», dije con calma. «Espero que no haya problema». Mónica me miró con recelo, pero no dijo nada más. Se alejó a seguir recibiendo felicitaciones. En ese momento vi a Rodrigo y Daniela al otro lado del salón. Cuando Rodrigo me vio, palideció. Daniela, en cambio, entrecerró los ojos y le dijo algo al oído. Los dos se acercaron a mí. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó Rodrigo con tono molesto. «Me invitaron. Aquí está la invitación». Mostré el papel dorado. «Sí, bueno, pero no esperábamos que vinieras tan arreglada», dijo Daniela con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Pensaban que vendría en harapos?», pregunté con una sonrisa fría. «No, pero... En fin, ¿y quién es él?», preguntó Daniela señalando al licenciado.
Mi abogado. ¿Tu abogado?, repitió Rodrigo con desconcierto. ¿Para qué traes un abogado? Ya lo verán, dije enigmáticamente. Los dejé ahí parados, confundidos, y me dirigí con el licenciado Gómez a una mesa alejada. Pedimos un par de copas de champán y nos sentamos a observar. La fiesta continuó por un par de horas. Hubo cena, discursos, brindis. Mónica estaba en su elemento, disfrutando cada segundo de atención. Pero entonces, después de que cortaron el pastel, Mónica tomó el micrófono y pidió la atención de todos. «Queridos amigos y familiares», comenzó con voz emocionada, «quiero agradecerles a todos por estar aquí en esta noche tan especial. 60 años no son poca cosa». Todos rieron y aplaudieron. Pero además de celebrar mi cumpleaños, hay algo muy importante que mi hija Daniela y mi yerno Rodrigo quieren compartir con ustedes. Algo que muestra el gran corazón que tienen ambos. Mi corazón empezó a latir más rápido. El licenciado Gómez me apretó la mano por debajo de la mesa. Rodrigo y Daniela subieron al pequeño escenario donde estaba Mónica. Rodrigo tomó el micrófono con una expresión de fingida preocupación. «Gracias, Mónica. Gracias a todos por estar aquí», comenzó Rodrigo. «Como muchos saben, mi padre falleció hace algunos años y mi madre, Carmen, quedó viuda. Sentí que todas las miradas se dirigían hacia mí. Mi mamá ha estado viviendo sola desde entonces y con el paso del tiempo hemos notado que ya no puede cuidarse bien. Su casa está en malas condiciones, ella a veces se confunde, olvida cosas. Mentiras, todo eran mentiras. Es muy doloroso para mí ver a mi madre en esa situación», continuó Rodrigo, con voz quebrada, como si estuviera al borde de las lágrimas. ¡Qué gran actor se había vuelto! Por eso, Daniela, Mónica y yo hemos tomado una decisión. Hemos encontrado un excelente asilo para adultos mayores, un lugar muy bonito, con jardines, atención médica las 24 horas, actividades recreativas. La gente empezó a murmurar. Algunos me miraban con lástima. Y esta noche queremos anunciar que vamos a internar a mi madre en ese lugar, donde va a estar bien cuidada, donde no va a tener que preocuparse por nada. Es un acto de amor de nuestra parte. Daniela tomó el micrófono. «Sí, ha sido una decisión difícil, pero necesaria. Carmen ya no puede valerse por sí misma, y nosotros, como familia, tenemos la responsabilidad de cuidarla, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles». Mónica también habló. «Este es un ejemplo perfecto de lo que significa ser una familia amorosa. Rodrigo y Daniela están dispuestos a hacer este sacrificio económico para asegurar el bienestar de Carmen. Es algo muy noble». La gente empezó a aplaudir. Algunos incluso se limpiaban lágrimas de emoción. Me sentía enferma. Me estaban pintando como una anciana senil e inútil, mientras ellos se hacían pasar por los héroes generosos. Rodrigo continuó. «Así que queremos que todos ustedes sean testigos de esta decisión. ¿Mamá?», me miró directamente. «Sé que tal vez no lo entiendas ahora, pero esto es por tu bien. Te queremos y queremos lo mejor para ti». Las lágrimas de rabia empezaban a acumularse en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia contenida. El licenciado Gómez me susurró al oído. «¿Lista?». Asentí. Me puse de pie, todos los ojos se volvieron hacia mí. Caminé lentamente hacia el escenario. El silencio en el salón era absoluto. Solo se escuchaba el tacón de mis zapatos contra el piso de mármol. Subí al escenario. Rodrigo, Daniela y Mónica me miraban con expresiones de satisfacción apenas disimulada. Tomé el micrófono de las manos de Rodrigo. Él se quedó quieto, sin saber qué hacer. «Buenas noches a todos», dije con voz clara y fuerte. «Mi nombre es Carmen Rodríguez, viuda de Mendoza, y es cierto que soy la madre de Rodrigo». La gente me miraba expectante. «Pero lo que mi hijo acaba de decir es una mentira cruel y descarada». Hubo murmullos de sorpresa. Rodrigo palideció.
«Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurró con urgencia. Lo ignoré y continué. «Yo no estoy senil, no me confundo, no olvido cosas. Mi casa no está en malas condiciones. De hecho, acabo de remodelarla completamente». Carmen, por favor, no hagas esto, dijo Mónica tratando de quitarme el micrófono. Me alejé de ella y seguí hablando. Quiero que todos sepan la verdad. Mi hijo, Daniela y Mónica no quieren internarme en un asilo porque me aman. Quieren internarme para deshacerse de mí, porque les resulto una molestia, una carga. «Eso no es cierto», gritó Daniela. «Durante los últimos meses me han humillado de todas las formas posibles. Me excluyeron de la mesa principal en la boda de mi hijo, me trataron como empleada en una cena y hace unas semanas mi propio hijo me dijo en mi cara: «Tú no sirves para nada, mamá, aquí manda mi esposa», señalando a su suegra. La gente empezó a murmurar escandalizada. «Carmen, estás inventando cosas», dijo Rodrigo con voz temblorosa. ¿Así? ¿Estoy inventando? Licenciado Gómez, por favor, traiga los documentos. El licenciado Gómez subió al escenario con su portafolio. Todas las miradas estaban clavadas en nosotros. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Rodrigo, ahora con un tono de pánico en la voz. Llegó el momento que había estado esperando, el momento de mi justicia. El silencio en el salón era ensordecedor. Todos esperaban a ver qué iba a pasar. El licenciado Gómez abrió su portafolio y me entregó un sobre manila. «Gracias, licenciado», dije tomando el sobre con manos firmes. Rodrigo, Daniela y Mónica me miraban con expresiones de creciente nerviosismo. «¿Qué es eso?», preguntó Daniela con voz chillona. «Esto», dije levantando el sobre para que todos lo pudieran ver, «es un documento que mi difunto esposo, Roberto Mendoza, guardó para mí antes de morir. Un documento que yo desconocía hasta hace unas semanas». Abrí el sobre lentamente, disfrutando cada segundo de tensión. Verán, mi esposo era un hombre previsor. Sabía que cuando él muriera yo podría quedar vulnerable, y siendo el hombre inteligente que era, tomó precauciones. Saqué la escritura del terreno y la levanté para que todos la vieran. Esto es la escritura de un terreno comercial ubicado en la colonia Roma Norte, en pleno centro de la Ciudad de México. Un terreno que mi esposo compró hace 15 años, cuando esa zona aún no era tan cotizada. Rodrigo empezó a palidecer. «¿Un terreno?», preguntó con voz débil. «Sí, hijo, un terreno. Y lo mejor de todo es que está a mi nombre. Siempre estuvo a mi nombre. Tu padre lo registró como mi propiedad». «¿Y qué importa eso?», preguntó Mónica con tono despectivo, aunque se notaba nerviosa. «Un terreno viejo en alguna colonia no vale nada». Sonreí. «Ah, pues resulta que sí vale, y vale mucho. ¿Saben cuánto?». Silencio. La Roma Norte es actualmente una de las zonas más cotizadas de toda la ciudad. Los terrenos comerciales ahí valen fortunas. «¿Cuánto vale, mamá?», preguntó Rodrigo con voz temblorosa. «Bueno, déjenme decirles, hace unas semanas vendí ese terreno». «¿Lo vendiste?», Daniela casi gritó. «Sí, lo vendí a una empresa de desarrollo inmobiliario. ¿Y saben por cuánto?». La tensión era palpable. «Por 18.500.000 pesos». Hubo un grito colectivo de sorpresa en el salón. Rodrigo se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Daniela se puso blanca como el papel. Mónica abrió la boca pero no salió ningún sonido. «Así es, 18.500.000 pesos, dinero que está depositado en mi cuenta bancaria, solo mía». «No, no puede ser», murmuró Rodrigo. «Oh, pero hay más», dije, disfrutando cada segundo de esto. «Porque además del terreno, mi esposo dejó un testamento». Saqué el documento notarial del sobre. «En este testamento, Roberto dejó 2 millones de pesos para ti, Rodrigo.
2 millones que están en una cuenta bancaria específica. Por un segundo, vi un destello de esperanza en los ojos de Rodrigo. Pero, continué elevando la voz, esos 2 millones vienen con una condición muy específica. ¿Qué condición?, preguntó Rodrigo con voz ronca. La condición es que tú me trataras con dignidad y respeto, que me cuidaras, que no me abandonaras ni me humillaras. El rostro de Rodrigo pasó de blanco a verde. Tu padre te conocía bien, hijo. Sabía que podrías ser influenciado por personas equivocadas, y por eso puso esa cláusula protectora. Si tú incumplías esa condición, perderías automáticamente tu derecho a esos 2 millones de pesos. No, susurró Rodrigo. Y déjame decirte, hijo, que tú incumpliste esa condición de la manera más cruel y humillante posible. Miré a toda la audiencia. Este hombre me dijo en mi cara que yo no servía para nada, me excluyó de su vida, me trató como basura, me humilló frente a otras personas, y ahora, para colmo, quería internarme en un asilo para deshacerse de mí, incluso tratando de hacerme pasar por una anciana senil frente a las autoridades. La gente empezó a murmurar indignada. Algunos miraban a Rodrigo con desprecio. Por lo tanto, continué, de acuerdo con la cláusula testamentaria redactada por mi difunto esposo y certificada por el notario público Manuel Ríos González, Rodrigo Mendoza Martínez queda excluido de cualquier herencia. Los 2 millones de pesos que estaban destinados para él ahora pasan a ser parte de mi patrimonio. ¡No!, gritó Rodrigo. ¡Eso no es justo! ¿No es justo?, repetí con voz helada. ¿Qué no fue justo, Rodrigo? ¿Que tu padre protegiera mi dignidad? ¿O que tú hayas decidido pisotear a la mujer que te dio la vida? Rodrigo estaba al borde de las lágrimas. Daniela lo tomó del brazo, pero ella también estaba en shock. Mónica finalmente recuperó la voz. Esto es un fraude. Ese testamento no puede ser válido. Vamos a impugnarlo, dijo con voz chillona. El licenciado Gómez dio un paso al frente. Señora Mónica, mi nombre es licenciado Arturo Gómez Sandoval, abogado certificado con cédula profesional 45.821.677. El testamento del señor Roberto Mendoza Martínez es completamente válido. Fue registrado ante notario público y tiene todas las formalidades legales requeridas. Cualquier intento de impugnación será rechazado, y si usted o cualquier persona presente intenta difamar a mi clienta o cuestionar la veracidad de estos documentos, procederemos con demandas por difamación. Mónica cerró la boca bruscamente. Miré a Rodrigo directamente a los ojos. Hijo, tú elegiste esto. Tú elegiste a estas personas. Señalé a Daniela y Mónica. Sobre tu propia madre. Elegiste el dinero, el estatus, las apariencias, sobre la mujer que te cambió los pañales, que se desveló cuando estabas enfermo, que trabajó turnos dobles para pagar tu universidad. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Elegiste humillarme, despreciarme, hacerme sentir menos que nada, y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Mamá, yo puedo explicar. Yo no quería. Rodrigo tartamudeaba, buscando excusas. No, Rodrigo. Ya no. Ya no hay explicaciones que valgan. Ya no hay vuelta atrás. Voltea hacia la audiencia. Quiero que todos ustedes sepan que yo no soy la pobre viuda que necesita ser internada en un asilo. Soy una mujer de 58 años, en plena facultad de mis capacidades, con 20 millones de pesos en mi cuenta bancaria. Hubo murmullos de asombro. Sí, escucharon bien, 20 millones. 18 del terreno, más los 2 de la herencia de mi hijo que ahora son míos. Y ahora, si me disculpan, me voy a retirar de esta fiesta. Licenciado, ¿nos vamos? El licenciado Gómez recogió sus documentos y me ofreció su brazo.
Bajé del escenario con la cabeza en alto. Mientras caminaba hacia la salida, la gente se apartaba para dejarme pasar. Algunos me miraban con admiración, otros con sorpresa, otros con respeto. Cuando pasé junto a un grupo de señoras elegantes, una de ellas me detuvo. «Señora Carmen, usted hizo lo correcto. Ninguna madre merece ser tratada así», me dijo con voz firme. «Gracias», respondí con una sonrisa. Otra señora agregó: «Yo siempre sospeché que Mónica y su hija eran unas víboras. Ahora todos lo saben». Seguí caminando hacia la salida. Detrás de mí escuchaba el caos que había dejado. Voces gritando, gente discutiendo, Mónica tratando de controlar la situación. Pero yo ya no era parte de ese mundo. Cuando salí al jardín, respiré profundamente. El aire fresco de la noche me llenó los pulmones. Me sentía libre. Por primera vez en años me sentía completamente libre. El licenciado Gómez me acompañó hasta su auto. «Estuvo espectacular, señora Carmen», me dijo con una sonrisa. «Nunca había visto algo así». «Gracias por todo su apoyo, licenciado». «Para eso estoy. ¿A dónde quiere que la lleve?» «A mi casa», dije con firmeza. «A mi casa». Mientras manejábamos de regreso, miré por la ventana las luces de la ciudad. Mi ciudad, México lindo y querido. Pensé en Roberto, en cómo me había cuidado incluso después de muerto. Pensé en todo lo que había pasado, en todas las humillaciones, en todo el dolor. Pero también pensé en este momento, en esta victoria, en esta justicia. Sonreí. No te olvides de suscribirte para escuchar más historias como esta, porque lo que vino después cambió mi vida por completo. Los días que siguieron a esa fiesta fueron surreales. La historia se regó como pólvora entre las familias de la alta sociedad mexicana. Lo que había pasado en la fiesta de Mónica se convirtió en el chisme más comentado en Polanco, Lomas y Santa Fe. Algunos me apoyaban, otros me criticaban, pero a mí ya no me importaba lo que dijeran. Rodrigo intentó contactarme al día siguiente. Me llamó como 20 veces, me mandó mensajes, incluso fue a mi casa y tocó la puerta por horas, pero yo no le abrí ni le contesté. Finalmente me mandó un mensaje largo que decía: «Mamá, por favor, hablemos. Cometí un error, estaba confundido. Daniela y Mónica me manipularon. Por favor, dame otra oportunidad. Sigo siendo tu hijo, no podemos terminar así». Leí el mensaje y no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni lástima. Solo vacío. Decidí responderle, pero no de la forma que él esperaba. «Rodrigo, tú tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías. No hay vuelta atrás. Espero que seas feliz con la familia que elegiste. Adiós». Bloqueé su número después de enviar ese mensaje. Mi hermana Lucía me apoyó incondicionalmente. Ella me ayudó a organizar mi nueva vida. Lo primero que hice fue vender mi casa en la del Valle. Ya no quería vivir ahí. Cada rincón me recordaba a Roberto, a Rodrigo niño, a todo lo que había perdido. Vendí la casa en 3 millones de pesos y con ese dinero, más lo que ya tenía, compré un hermoso departamento de 2 recámaras en Coyoacán. Un edificio moderno, con seguridad, en una zona tranquila y bonita. Amueblé el departamento con gusto, todo nuevo, todo elegante pero acogedor. Me hice de un espacio solo para mí, que reflejaba quién era yo ahora. También empecé a viajar, algo que nunca había podido hacer porque el dinero nunca alcanzaba. Fui a Oaxaca, a Chiapas, a Guanajuato, conocí pueblos mágicos, comí comida deliciosa, me tomé fotos en lugares hermosos. Incluso me animé a viajar al extranjero. Fui a España, visité Madrid y Barcelona, luego fui a Argentina y conocí Buenos Aires. Cada viaje era una liberación, una forma de decirme a mí misma: tú vales, tú mereces cosas buenas.
También me uní a un grupo de mujeres viudas que se reunían cada semana. Compartíamos nuestras historias, nos apoyábamos mutuamente. Hice amigas de verdad, amigas que me valoraban por quien era, no por lo que tenía. Una de ellas, Margarita, me convenció de hacer trabajo voluntario. Empecé a ayudar en una fundación que apoyaba a mujeres víctimas de violencia familiar. Les daba clases de alfabetización, las escuchaba, les compartía mi historia. Me sentía útil, me sentía viva. Con respecto al dinero, el licenciado Gómez me ayudó a invertir sabiamente. Puse una parte en fondos de inversión, otra parte en un negocio de renta de departamentos y guardé una parte en el banco para emergencias. Tenía ingresos pasivos que me permitían vivir cómodamente sin tener que preocuparme por el dinero nunca más. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, las cosas no iban bien para Rodrigo, Daniela y Mónica. Por amigos en común, me enteré de que después de la fiesta, Mónica se convirtió en el hazmerreír de su círculo social. La gente hablaba de ella como la suegra prepotente que se metió donde no debía. Muchos de sus clientes y amigos se alejaron de ella. Sus boutiques empezaron a tener problemas de ventas. La reputación de la familia quedó manchada. Daniela y Rodrigo empezaron a tener problemas en su matrimonio. Según me contó Lucía, que tenía una amiga que conocía a alguien que trabajaba con ellos, discutían todo el tiempo. Daniela le reclamaba a Rodrigo que por su culpa habían perdido una fortuna. Los 2 millones de pesos que Rodrigo iba a heredar eran dinero que ellos ya tenían contemplado en sus planes. Iban a usarlo para expandir un negocio que querían abrir. Pero ahora, ese dinero había desaparecido. Además, Rodrigo empezó a tener problemas en su trabajo. Al parecer, algunos de sus jefes y colegas se enteraron de lo que había pasado en la fiesta y empezaron a verlo con otros ojos. ¿Cómo puede un hombre que trata así a su propia madre ser confiable en los negocios?, decían. Su reputación profesional quedó dañada. Un día, 6 meses después de la fiesta, me encontré a Rodrigo por casualidad en un centro comercial. Yo estaba con Lucía, comprando algunas cosas, cuando lo vi. Estaba solo, sentado en una banca, con la mirada perdida. Se veía demacrado, ojeroso, triste. Lucía me apretó el brazo. ¿Quieres que nos vayamos?, me preguntó. Lo pensé por un momento. Luego dije, no, déjame hablar con él. Me acerqué a Rodrigo. Cuando me vio, se puso de pie bruscamente. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Rodrigo». Nos quedamos ahí parados, mirándonos. «¿Cómo has estado?», preguntó torpemente. «Bien, muy bien, de hecho. Me enteré que te mudaste a Coyoacán». «Sí». «¿Y que has estado viajando?» «También». Silencio incómodo. «Mamá, yo quiero pedirte perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que te traté de la peor manera. Fui un hijo horrible». Lo miré a los ojos. Vi arrepentimiento genuino, dolor, culpa. «Daniela y yo terminamos», dijo de repente. «Nos divorciamos hace 2 meses». «Lo siento», dije, aunque no sabía si era verdad. Mónica también, bueno, su negocio quebró. Tuvo que vender las boutiques. Ahora vive en un departamento pequeño. No dije nada. «Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme?» Lo pensé cuidadosamente antes de responder. «Rodrigo, lo que tú me hiciste fue muy doloroso. Me humillaste de las peores maneras posibles. Elegiste a otras personas sobre mí. Intentaste internarme en un asilo como si fuera un estorbo». Rodrigo bajó la mirada, avergonzado. «Pero», continué, «también eras mi hijo, y una parte de mí siempre va a amarte, aunque sea una parte pequeña». Levantó la mirada con esperanza. «No te voy a decir que te perdono completamente, porque sería mentira. El daño que me hiciste fue profundo. Pero tampoco te voy a cargar con odio para siempre. ¿Eso significa que podemos volver a tener una relación?», preguntó con voz esperanzada. «No sé, Rodrigo. Necesito tiempo. Mucho tiempo.
Y tú necesitas demostrar con acciones, no con palabras, que realmente has cambiado. Haré lo que sea necesario, mamá. Veremos, pero por ahora, creo que lo mejor es que cada quien siga con su vida. Si en el futuro hay una oportunidad de reconstruir algo, ya lo veremos. Se veía devastado, pero también entendía. Gracias, mamá. Gracias por al menos escucharme. Asentí y me di la vuelta para irme. Mamá, me llamó. Volteé. Te amo, y lamento muchísimo haberte dicho que no servías para nada, porque tú eres la persona más valiosa que he conocido. Y perderte fue el peor error de mi vida. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Adiós, Rodrigo. Caminé de regreso a donde estaba Lucía, que me esperaba con cara de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije con firmeza. Estoy bien. Y era verdad, estaba bien, porque había aprendido algo muy importante. Nadie, ni siquiera tu propio hijo, tiene derecho a destruir tu dignidad. Y cuando alguien lo intenta, tienes el derecho de defenderte, de alejarte y de reconstruir tu vida sin ellos. Han pasado 2 años desde aquella fiesta que cambió mi vida para siempre. Ahora tengo 60 años y puedo decir con toda honestidad que estos han sido los 2 años más felices de mi vida. Mi departamento en Coyoacán se convirtió en mi refugio, mi santuario. Cada mañana me despierto con el sol entrando por las ventanas, el sonido de los pájaros, la paz de saber que este espacio es completamente mío. Sigo viajando. El año pasado fui a Italia y conocí Roma, Florencia, Venecia. Este año planeo ir a Japón. La vida me está dando la oportunidad de conocer el mundo y la estoy aprovechando. También abrí un pequeño negocio. Con parte de mi dinero invertí en una cafetería en el centro de Coyoacán. Es un lugar acogedor, con libros, plantas, música suave. Va muy bien y me da algo productivo en qué ocupar mi tiempo. Ahí conozco gente nueva cada día, gente interesante, gente amable. Hice nuevos amigos, tengo nuevas conversaciones, nuevas experiencias. En cuanto a Rodrigo, bueno, esa es una historia complicada. Hace 6 meses él volvió a buscarme. Esta vez no vino solo con palabras, vino con acciones. Empezó a ir a terapia. Me mandaba cartas escritas a mano donde me contaba sobre su proceso de sanación, sobre cómo estaba entendiendo el daño que me había hecho. No le respondí al principio, pero después de varios meses decidí darle una oportunidad de hablar. Nos vimos en un café, hablamos por horas. Él lloró, se disculpó, me explicó cómo Daniela y Mónica lo habían manipulado, pero también reconoció que al final las decisiones habían sido suyas. No voy a culpar solo a ellas, mamá, me dijo. Yo fui el que eligió tratarte mal. Yo fui el cobarde que no te defendió, y eso es algo con lo que tengo que vivir. Desde entonces hemos estado reconstruyendo nuestra relación poco a poco, muy lentamente. Nos vemos una vez al mes. Tomamos café, platicamos, nos ponemos al día. No es la relación que teníamos antes, y probablemente nunca lo será, pero es algo. Rodrigo está rehaciendo su vida. Cambió de trabajo, se mudó a un departamento más modesto, empezó a vivir con más humildad. Ya no es el hombre arrogante que se dejó cegar por el dinero y el estatus. No sé si algún día podré perdonarlo completamente. Hay heridas que nunca sanan del todo, pero estoy aprendiendo a dejar ir el rencor, porque el rencor me lastima más a mí que a él. En cuanto a Daniela y Mónica, nunca más supe de ellas, y espero que nunca volver a verlas. A veces cuando estoy sola en mi departamento, pienso en todo lo que pasó, en lo injusto que fue, en lo mucho que sufrí, pero también pienso en lo que gané. Gané mi libertad, gané mi dignidad, gané la certeza de que puedo valerme por mí misma, de que no necesito depender de nadie para ser feliz. Roberto me dejó un regalo que va mucho más allá del dinero. Me dejó la posibilidad de reconstruir mi vida con dignidad. Me dejó una lección sobre el valor del amor propio. Y esa es la lección que quiero compartir con ustedes hoy. Desde ese día entendí que ningún amor, ni siquiera el amor de madre, debe costarte tu dignidad.
que puedes amar a alguien profundamente y aún así poner límites, que decir no no te hace mala persona, te hace una persona que se respeta a sí misma. Entendí que está bien alejarte de personas tóxicas, aunque sean familia, que no tienes que aguantar maltrato solo porque así son las familias, que mereces respeto, consideración, amor genuino. Y sobre todo, entendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que a los 50, 60, 70 años todavía puedes reinventarte, reconstruirte, encontrar la felicidad. Hoy me miro al espejo y veo a una mujer diferente a la que era hace 2 años. Veo a una mujer fuerte, segura, en paz consigo misma. Ya no soy la viuda abandonada que lloraba sola en su casa. Soy Carmen Rodríguez, una mujer de 60 años que viaja, que tiene un negocio, que ayuda a otras mujeres, que vive cada día con plenitud. ¿Extraño al Rodrigo que era mi hijo cuando niño? Por supuesto, esa pérdida nunca dejará de doler. ¿Me arrepiento de lo que hice en aquella fiesta? No, ni un segundo, porque recuperé algo mucho más valioso que cualquier relación familiar. Recuperé mi amor propio, y eso, amigos, no tiene precio. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías perdonado a tu hijo? ¿Habrías hecho lo mismo que yo? ¿Crees que fui muy dura o que hice lo correcto? Me encantaría leer tus opiniones. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, te pido que te suscribas al canal. Aquí vamos a seguir compartiendo historias de mujeres que, como yo, encontraron la fuerza para recuperar su dignidad, para defender su valor, para no dejarse pisotear. Porque todas merecemos respeto, todas merecemos ser tratadas con amor, y ninguna de nosotras debería aguantar menos de lo que merece. Gracias por escuchar mi historia, gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, nunca, pero nunca permitas que nadie destruya tu dignidad, porque tú vales, tú importas y tú mereces lo mejor. Hasta la próxima historia.